Hola a todos y a todas, obviamente. Hoy voy a hablar de una conferencia, una charla, que cuando el departamento de marketing o el departamento que gestiona las redes sociales, etcétera, etcétera, me dijeron, tienes que hacer esta conferencia, cómo cultivar la paz interior. Yo pensé, a bodas me convidan. ¿Por qué digo esto? Porque yo llevo trabajando eso, o viviéndolo, o experimentándolo, explicándolo, en definitiva aprendiéndolo, pues no sé, voy a calcular, estamos en el año 22, pues más o menos unos 30 años. Más o menos, o sea, como quien dice, es un tema muy manido para mí. Una de las cosas que se ha derivado de todo ese proceso, vamos a llamarle de autoconocimiento, de vivir una experiencia baita o no dual, donde se manifestó pues cómo aterrizar esa forma de ver y entender la vida de una forma que la gente pueda olerlo, probarlo, en fin, y palparlo, fue ese proceso que hoy en día es la bioneuroemoción, un método que cuando me preguntan qué es la bioneuroemoción, yo siempre digo que es un método eminentemente humanista. Realmente es un método humanista que lo que persigue es ayudar a las personas a resolver o saber cuál es la causa o las posibles causas de sus conflictos interpersonales para alcanzar un estado de libertad emocional, que es el paso previo para alcanzar esa paz interior. Por lo tanto, como podéis ver, es algo que voy a compartir con todos vosotros. Voy a nombrar muchas veces la bioneuroemoción porque es que no me queda más remedio que nombrarla, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Y es el principal objetivo de la bioneuroemoción, es llevar a las personas a un estado de comprensión tal que produzca un cambio de percepción sobre lo que estaban viendo hasta ahora en sus vidas, y eso les lleve a un estado de, pues, como repito, de libertad emocional y de paz interior. Por eso, el título es Cómo cultivar la paz interior, pero me voy a centrar básicamente en la indagación sobre la actitud que tenemos que tener para alcanzar ese estado de paz interior o ese estado de libertad emocional. Que me ha inspirado, cómo no, con Anthony de Melo, con un curso de milagros y con la historia de Viktor Frankl, que para quien no sepa quién fue un señor que era neurólogo, era psiquiatra y, si no recuerdo mal, también era filósofo, y explica las experiencias que tuvo, vamos, yo casi me atrevería a decir el despertar que tuvo y las enseñanzas que dejó escritas, donde tuvo unas experiencias, y cuenta unas experiencias de cuando estuvo encerrado en dos campos de concentración nazis. Por lo tanto, me he inspirado en él porque pienso que este hombre, después de pasar de todo lo que pasó, y otras personas que he conocido, y yo mismo que he vivido unas experiencias, obviamente no tan duras como las de Viktor Frankl, he comprendido qué es lo que hoy voy a explicar, y por lo tanto no es nada raro lo que voy a explicar, y muchas veces me lo han oído explicar muchas veces. Es la actitud mental frente a los acontecimientos de la vida. Prácticamente ni más ni menos, o sea, esta es la clave. Por eso, esa actitud mental se basa básicamente en la esencia, en la aceptación de la experiencia que estás viviendo en estos momentos, en el día a día, en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, todos tenemos experiencias que nos gustan y experiencias como que ni nos va ni nos viene, y experiencias que realmente son dolorosas. Y todas son importantes, si no, no estaríamos viviendo. Una de las claves para desarrollar esa actitud frente a los acontecimientos de la vida, y vamos a llamar de acontecimientos dolorosos o adversidades que realmente no esperamos o que nos molestan o que nos hacen tambalear nuestras vidas y obviamente nuestros estados emocionales, es una pregunta que la gente no se hace o no se acostumbra a hacer, y es ¿para qué yo estoy viviendo esta experiencia y qué tengo que aprender de ella? Aunque parezca una tontería, nos liberamos de una forma de pensamiento que es el victimismo, el ay pobre de mí, y esperar que alguien me resuelva mis problemas de mi vida, ¿no? Por lo tanto, todos hemos vivido situaciones que son ineludibles y otras que no lo son, pero esas que no lo son nos cuesta aceptarlas y
y nos eternizamos en ellas. Eso que estoy explicando lo he visto miles de veces. Piensen ustedes mismos, ahora mismo, piensen en qué situaciones ustedes están repitiendo pautas, comportamientos, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pregúntense, ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? Pero hay una pregunta más importante, ¿para qué la estoy repitiendo? Y el ¿para qué la estoy repitiendo? No hay nadie que te la haga repetir. Eres tú que te la haces repetir a ti mismo porque siempre estás tomando las mismas decisiones frente a los mismos problemas, o lo que llamamos problemas. Otro consejo que les doy, a poder ser, es que las circunstancias adversas de la vida, que todos hemos pasado, unos con más fuerza y otros con menos, es alejarnos del concepto de victimismo. Como diría Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento siempre es una elección. Por lo tanto, para poder llegar a integrar eso que les estoy explicando, ya les adelanto ya que es necesario que la mente, nuestra mente, que se cree separada, que muchos piensan que estamos separados de los demás, porque tenemos un cuerpo que nos separa y unas distancias que nos separan, pues hay una conciencia, una energía, una inteligencia universal, llámale el nombre que quieran, Tao, Brahma, Krishna, Dios, Yahvé, me es igual, no importa, esa inteligencia esa nos sostiene a todos. Y el otro día me preguntaban en una entrevista, ¿y eso cómo se podría entender? Digo, es muy fácil, les dije yo, ¿ustedes ven Internet? ¿Ustedes pueden palpar Internet? ¿Ven volar Internet? ¿Es que no? Pero todo el mundo sabe que hay una cosa que se llama Internet, que algunos saben lo que es y otros que como que no saben muy bien lo que es. Yo la verdad soy de los que muy bien no saben lo que es. ¿Ok? Y esa Internet contiene una infinidad de información. Y además esta información parece que hay alguien que se pelee para que nosotros, los que nos conectamos a Internet, pues veamos ciertas cosas y nos conectemos a ciertos eventos o a ciertas preferencias. De hecho, está todo motorizado de tal forma que te siguen a ti, de que según lo que cliques, lo que mires, dejes de mirar, pues te dicen, pues mira, según lo que tú estás navegando, por donde estás navegando, te interesan estas cosas. Tú por donde estás navegando te interesan esas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que está clarísimo es que este campo llamado Internet, cuando tú te conectas a Internet, te saltan unos anuncios, ¿ok? Y se te van repitiendo una temporada, porque en algún momento determinado tú clicaste aquello que te interesaba, y luego te diste cuenta que no tenía nada de contenido interesante, dejas de mirarlo, pero aquello te siguen, pam, 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 hasta que llega un momento que te cambia, ¿no? Pues esto, nosotros no somos conscientes de que con nuestra actitud frente a los acontecimientos de la vida estamos enviando una información a esta inteligencia, a esa conciencia universal, llámenle como quieran, y esa conciencia nos repite las experiencias que estamos viviendo aquí. Por lo tanto, si ustedes repiten sus experiencias y no saben por qué las están repitiendo o por qué las están volviendo a vivir, es porque ustedes no cambian. Así de simple. ¿Ok? Alguien me preguntó, el otro día dice, en una entrevista muy interesante, donde me dijo, bueno, Enrique, ¿y el Espíritu Santo qué es? Yo le dije, sí, vamos a seguir con el tema de la analogía del Internet. Pues el Espíritu Santo sería el password. Todos tenemos un password, ¿no? O sea, todos tenemos un número, que es nuestro número de teléfono, es nuestro código, es nuestra matrícula, que está volando constantemente por ese espacio sideral de Internet, y cuando tú quieres acceder a un sitio tienes que poner
password. El password te permite entrar en diferentes sitios. Por tanto, el password vendría a ser lo que me permite es la comunicación con ese campo de energía. Una de las cosas que debemos tener todos muy claros es que el universo, o sea, en ese campo de conciencia, nosotros no podemos inventar nada que ya no esté potencialmente en ese campo de energía. Por lo tanto, las experiencias que estamos viviendo cada día, la clave es la actitud que yo tengo frente a estas situaciones. Repito, hay situaciones ineludibles y hay otras que no lo son, pero nos eternizamos en ellas. Y para eternizarnos en estas situaciones repetitivas de las cuales me estoy haciendo ahora hincapié, es que nos contamos historias para seguir en esa situación, nos olvidamos que nos hemos contado esas historias y las convertimos en verdad. Y la clave de estas historias que nos anclan y nos eternizan en relaciones que no queremos tener, en experiencias que se nos están repitiendo, es porque aplicamos las mismas soluciones a los mismos problemas, o lo que es lo mismo, aplicamos una actitud que no tiene nada que ver con la paz interior y con el equilibrio emocional, que consiste ni más ni menos esperar que cambie el otro. Lo dicho de otra manera, la culpa la tiene el otro. Lo he dicho muchas veces esto, pero que lo diga muchas veces no quiere decir que la gente lo tenga claro, ni muchísimo menos. Por lo tanto, una de las cosas que enseña la vía neuroemoción es precisamente eso. Es vivir una experiencia, preguntarse para qué la estoy viviendo y qué qué aprendizaje puedo adquirir, aceptar, sostener mi dolor, mi tristeza, la emoción que sea, porque somos seres humanos y por tanto nos hemos de experimentar estas emociones, y luego, una vez nos hagamos esto, hacer una inversión de pensamiento, una inversión de proyección. ¿Ok? Y en esa inversión de pensamiento o en esa inversión de proyección, entonces hacemos algo que es clave. Es aquí el único sujeto, el único persona que tiene el poder de cambiar esta situación es uno mismo, es una misma. No es difícil de entender. Es más, yo siempre digo que la bioneuroemoción es un método sencillo, pero que requiere un hábito, requiere una actitud, requiere un hábito, entrenar la mente, hacer esa inversión de pensamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué significa? Yo ya he explicado, pero voy a reencuadrar, creo que lo dijo Anthony de Mello o Viktor Frankl, ahora mismo no me acuerdo y me perdonarán, porque he intentado buscar en el libro que lo leí, pero tengo un montón de libros y al final dije, mira, oye, que es uno de los dos. ¿Qué significa ser libre interiormente y emocionalmente? Creo que fue Anthony de Mello, y él nos dice que cuenta la historia de un piloto en la Segunda Guerra Mundial que fue hecho prisionero. Y lo tuvieron encerrado en una habitación donde no tenía ningún estímulo, o sea, el tío estaba como a oscuras y vamos, ni ruidos ni nada, él solo en una habitación encerrada. Todo el mundo se pensaba que si salía vivo estaría loco. Pero lo que no sabían es la actitud que mostró aquella persona cuando se encontró prácticamente, yo me lo puedo imaginar, prácticamente enterrado en vida. Imagínense una habitación pequeña, una habitación oscura y una habitación pues que no oyes nada, ni ves nada y no hay nada que ver. Bueno, como mínimo a alguno le cogería claustrofobia, en fin, o se volvería loco. Pero él lo que hizo, eso me recuerda también a un proceso de crecimiento o de despertar, ¿no? Que es unas pruebas iniciáticas de antaño, ¿no? Vivir con la experiencia de la cuasi muerte, ¿no? Pues esa persona estuvo viviendo, estoy seguro, la experiencia de cuasi muerte. Él lo que hizo, y esta es la clave,
fue la actitud. Sí, estaba muerto en los estímulos, pero empezó a hacer algo fundamental y que en el mundo que vivimos impide hacerlo, que es hacer un repaso de su vida. Hizo un repaso absoluto de su vida, con otra percepción de las cosas, con otra vivencia, aplicándose el perdón, la comprensión, saliéndose del victimismo y de la culpabilidad. Y escribió un libro. Por lo tanto, si se preguntan qué significa ser libre interiormente y emocionalmente, pues esto. Esta es la actitud. No es difícil de entender, corazones. Tampoco voy a decir que sea fácil aplicarlo. Es un hábito de vida, es como todo. Al principio, fíjense que vivimos en una sociedad que si alguna cosa hay es ruido. Y si no hay ruido, lo ponemos. Hay gente que va al bosque y lleva la radio puesta, ¿no? ¿Ok? Y la cuestión es que nos leamos o vamos por la calle y vamos con música, o sea, con ruido. O sea, no podemos estar andando contigo mismo, contigo misma, observando el mundo sin juicio, sin condenación y tomando conciencia de que todo lo que estoy viendo en el mundo es un reflejo de nuestra vida y de nuestra conciencia. Por lo tanto, si queremos alcanzar o vivir experiencias de paz, debemos de empezar por nosotros mismos. Si nosotros no tenemos paz en nuestro corazón y esa paz no se proyecta en nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo queréis que haya paz en nuestra sociedad? Es imposible que haya paz. Si vemos programas de televisión donde Pepito pone verde a Pepita y Pepita pone verde a Pepito, y si no viene Juanito que los pone verde a los dos, y a ver quién la dice más gorda para poner al otro. Si vemos esos programas de televisión, que son programas sencillamente basura, que llenan nuestra mente de problemas y de historias que no son nuestras y que nos dan charlatanería para hablar de, ¿has visto lo que ha dicho Pepita? Y Pepito hay que ver, y entonces le engañó, pero resulta que no le engañó, que era mentira. ¿Esta es nuestra vida? Es así de simple. Estamos atrapados en ruido. Hemos de ser muy selectivos a la hora de llenar nuestra mente de cosas. Muy, muy selectivos. Porque estamos bombardeados de información y no somos conscientes de que esta información hace mella en nuestro inconsciente y, lo que es más importante, activa información inconsciente. Pero ya que estamos en ello, muchas veces podemos hacer servir esa transferencia de lo que estoy viendo en una película, que para mí inconsciente es como si fuese verdad. ¿Nunca se han visto ustedes viendo una película y ver cómo el bueno está machacado por el malo, pero entonces resulta que el bueno coge la pistola y le puede matar, y tú dices, mátalo ya, ¿qué estás esperando? ¿Nunca les ha pasado esto? Porque a mí sí. A mí sí. Y me doy cuenta. Yo el otro día estuve viendo una película, ¿cómo se llama ese actor que te gusta tanto a ti? El Depardieu, sí. Que es basado en una historia real de un niño que venía de la India, que tal, y que sabía jugar muy bien al ajedrez, ¿no? Bien, al final son los dos profesores de escuelas de ajedrez, y donde él perdió el campeonato con el otro siempre le seguía de 30 y pico años machacándole, ¿no? Pero al final el alumno del que siempre perdía, de Depardieu, pues resulta que gana, y ahora estoy haciendo un spoiler, pero bueno, es igual, y el otro estaba cabreado y le recordó que él había ganado el campeonato a él, ¿no? Entonces él se lo queda mirando y dice, ¿qué? ¿Me quieres pegar? Y yo pensé, a mí me darían ganas de pegarle. Y lo que hizo fue darle la mano. Eso es poner la otra mejilla. Esta famosa frase de pon la otra mejilla, que nos explicaba Jesús y otros maestros, significa esto, que tú me quieres ofender, tú me insultas, tú me calumnias,
tú dices mentiras de mí, como yo he vivido y he experimentado, y he puesto la otra mejilla. Y poner la otra mejilla es una actitud mental de no darte feedback a lo que tú me estás diciendo porque me estás provocando. Y lo que pienses tú o lo que piensen los demás o dejen de pensar, a mí me da absolutamente igual. Porque lo más importante no es lo que piensan los demás, sino quién soy yo con relación a lo que me está ocurriendo. No sé si queda muy claro o perfectamente claro. Es esto. Esto no lo estoy explicando yo, eso está explicado a lo largo y a lo ancho de la historia y como decía antes, esto lo estamos aterrizando en bioneuroemoción. Por ejemplo, a las personas que están haciendo el diplomado, les enseñamos, al diplomado, el máster o el CIG o los seminarios, les enseñamos que cada situación, por muy adversa que sea, contiene un tesoro. De hecho, Séneca nos decía, dejó escrito, lo voy a parafrasear, decía que la persona o el hombre más desgraciado o más desventurado que puede haber es aquel en que la adversidad no lo ha visitado. Atención, Einstein también nos habla de que las crisis son grandes oportunidades de activar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Que detrás de, y parafraseando a otros pensadores, filósofos y genios, tanto maestros espirituales como científicos, al final la física cuántica también te lo demuestra. Tú también, al final tú decides quién quieres ser en cada situación. Por lo tanto, la actitud frente a una persona que te lanza el guante o que te abofetea la cara con mentiras o medias verdades, etcétera, etcétera, es la actitud que marca el camino hacia la paz interior, la actitud que marca el camino hacia la libertad emocional. Yo siempre digo que soy una persona libre emocionalmente porque una de las cosas que acostumbro a hacer cuando doy mis seminarios, mis clases y las conferencias como esta ahora, siempre les digo que no me crean. Me han oído decir muchísimas veces esto. A mí no me tienen que creer. Póngalo en práctica. Yo ayer recibí una visita de una persona pues, que está pasando su historia con un síntoma pues, importante, un síntoma físico importante. Y dijo, a mí lo que me haría ilusión es que dar un abrazo a Enrique y darle las gracias. Y me hacen llegar a mí esa noticia. Yo digo, pues que venga, faltaría más. Si esto le hace ilusión, pues que venga, ¿no? Y me dijo esto, me dijo, tú, Enrique, no sabes el bien que estás haciendo a muchísima gente, empezando por mí, pero yo sé de muchísima gente. Yo le dije, mira, cariño, tú percibes que te hago un bien y a ti te va bien y a mucha gente. Y hay gente que me oye hablar y se ponen enfermos. Por lo tanto, es una decisión de ellos, no es una decisión mía. Siempre digo que yo no quiero ni mérito ni demérito. Sí que siento que estoy haciendo o aportando un granito de arena para que las personas encuentren este estado de equilibrio emocional, ese estado de libertad emocional, ese estado de paz interior, a pesar de las adversidades. ¿Ok? A pesar de las adversidades y entregarse a la vida. Yo tengo un amigo íntimo, unos amigos íntimos, donde su hijo y su pareja cogieron una furgoneta y se fueron a la frontera con Ucrania. Era Hungría, Bucarest, creo que sí. Fueron allí a aportar cosas y si tenían que llevarse gente pues, hacia España, pues que se la llevaban, ¿no? Y son una pareja de verdad. Que cuando me dijeron que se iban, dije, ya me extrañaba a mí que no os fuerais, ¿no? Colaboramos todos para que al menos la gasolina, que está muy cara, les saliese, que no les costase de su bolsillo. Y llegaron allí y ella realmente se le destrozó el corazón. Pero se acordó, porque eso le dije, cariño, vas a llegar allí y se necesitará una percepción inocente, una mente de no juicio, y piensa que tú estás guiada por esa energía
y ya la vida te dirá lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer. Y así fue, llegaron, entonces había una familia allí que era una abuela con sus 2 hijas y con los nietos, y les dijeron allí, estos son los que tienes que llevarte, porque caben toda la familia, porque era muy importante que la familia no se separase. Entonces, la abuela dijo, estos son los que yo he visto que teníamos que ir con ellos. Y además he visto que íbamos a ir a una casa donde hay animales allí en su casa. Y es así. Mi amigo tiene 2 caballos y tiene un pony y tiene perros y no sé qué más tiene por ahí. Y cuando me dijo eso pensé, al final hay un estado de rendición, ¿no? O sea, y sí, llegaron a casa, aquí concretamente en Sant Cugat, cerca de Barcelona, y ya están prácticamente situados en un piso y tal, ¿no? Quizás es poco, ¿no? Porque son millones de personas, pero se imagina que todo el mundo hiciera una aportación, ese granito de arena, no ir a buscar a la gente, sino a colaborar. Al final se trata de eso, pero sin ningún tipo de juicio, porque las experiencias que pasamos, todas tienen un aprendizaje y todo tiene una razón de ser. Por lo tanto, voy a parafrasear una frase de Viktor Frankl sobre la adversidad, que ya les supongo que les ha quedado claro, pero esta mañana cuando estaba repasando la conferencia, he dicho, la voy a poner, ¿no? Dice, todo lo malo de nuestra vida es algo que existe y que debemos de aceptar. Se crea una tensión entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía queda por lograr. No necesitamos vivir sin adversidades. Fíjense bien, no necesitamos vivir sin adversidades, sino saber que van a existir. ¿Ok? Que son parte de la vida y que debemos luchar por algo que merezca la pena. Dicho de otra manera, parafraseando a Viktor Frankl, las personas que sobreviven a cualquier desastre es porque tienen un sentido de vida. No me hagan la pregunta o piensen ¿cuál es el sentido de mi vida? Porque les voy a contestar a esa pregunta ahora mismo. El sentido de su vida es, están donde deben de estar, están con quien deben de estar y están en el tiempo que deben de existir. Y a partir de aquí, ustedes deciden qué hacer, cómo vivir las experiencias. Esto es lo importante. Esta es la actitud. Porque como dirían los grandes maestros, nosotros no venimos al mundo como si fuésemos una cinta en virgen. ¡Hala! ¡Pum! Hay una película muy bonita que se llama Soul, Alma, bueno, que de alguna forma explica todo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, tienen los padres que tienen que tener, nacen donde deben de nacer, porque eso de que si mis padres nacieran que fueran ricos, yo sería otra persona, esto es un cuento chino, porque yo sé de mucha gente que ha nacido con padres ricos y están peor, y en cambio he visto personas que han nacido en ambientes muy, muy, muy estresantes y eso ha sido el catalizador para triunfar en la vida. Tal como explicaba esa película donde actúa Gerard Depardieu, ¿ok? Y es una historia pues verídica, ¿ok? y muy moderna. Y entonces fíjense que para encuadrar todo, y estoy solamente haciendo la introducción, o sea, fíjense bien qué reflexión hace Viktor Frankl, que para mí da sentido, esa frase o esa reflexión da sentido a toda la conferencia. No se preocupen que no voy a cortar aquí, voy a seguir. Y es la siguiente. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. La tienen delante para que la puedan leer. ¿Lo ven? Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala.
Y cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Pero yo voy a hacer una puntualización con permiso de Viktor Frankl. La mejor situación es la mala. ¿Y saben por qué? Porque es la que te transforma. La situación buena te lo dice, disfrútala. Pero la que vamos a llamar mala acostumbra a ser la buena. De hecho, un curso de milagros lo dice. Le llamamos cosas buenas y cosas malas. Y las cosas malas no las queremos cuando el tesoro está en las que llamamos malas. Por lo tanto, todos tenemos experiencias dolorosas. Si no, no estaríamos aquí. Y si no, no estaríamos aprendiendo nada. Pero no quiero profundizar porque ahora tocará esto, ¿no? También Viktor Frankl nos hace un pensamiento que es el siguiente. La última de las libertades del ser humano, la última de las libertades que ya lo vengo explicando desde que he empezado la conferencia, es la elección de su propia actitud ante cualquier circunstancia de la vida. Esta es la única elección o libertad que tenemos. Acuérdense del piloto. Viven una experiencia donde, no sé, su pareja se ha ido con otro o con otra. Bien, eso le pasa a cualquiera. No puede pasar. Y luego resulta que te separas y te encuentras con otro que vuelve a hacer lo mismo. Entonces pensamos que tenemos mala suerte. O pensamos que hemos visto un gato negro. O pensamos que tenemos un mal karma. El karma está allí, es una información que se repite, pero se repite la información porque estamos viviendo la experiencia de la misma manera. Por lo tanto, la actitud es clave. ¿Okay? Ya explicaré un ejemplo para que quede más claro todo eso. Por lo tanto, Viktor Frankl nos seguía diciendo lo que pasaba en el campo de concentración. Había gente que vivía con una actitud de estoy muerto y se moría. Y otras personas, leo textualmente, dice, los que estuvimos en un campo de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Su trozo de pan se los daban a los que estaban allí hechos polvo y que se querían morir. ¿Ok? Eso demuestra tu capacidad de elección. Por lo tanto, frente a cualquier circunstancia de la vida, y perdónenme que me repita, pero es que es clave. ¿Quién no la han engañado o no se ha sentido engañado? ¿Quién no la han traicionado? ¿A quién no la han crucificado? A mí todo eso yo lo he pasado. Yo he vivido todas esas experiencias hasta el de la muerte y una experiencia de pérdida del hijo. O sea, que para mí lo era todo. Resulta que mi hijo no lo encontraban pequeño, 10, 11 años por ahí, jugaba en baloncesto y le dije a la hija de mi mujer, empieza a buscarlo, y no lo encontraba, ni lo encontraba, nadie lo encontraba, y llegó un momento que sentí que perdí a mi hijo, o sea, y yo le dije a esa energía, Señor, ya sabes que es lo que más amo en este mundo, es lo que me da vida, pero te entrego ese dolor, te entrego esa experiencia. Y al cabo de nada, hacer eso, me llamaban por teléfono que lo habían encontrado. Estaba en un rincón de un vestuario que es muy grande, Club Natación Sabadell, en un rincón jugando a las maquinitas con un amigo, y allí se tiraron una hora mientras todo el mundo los estaban buscando. Hasta que al final dijeron, si ese chaval ha entrado aquí tiene que estar en algún sitio, pero estaban en un rincón, ¿no? Claro, yo cuando cogí esa experiencia pensé, ¿para qué estoy viviendo eso, no? Como también he vivido la experiencia de que me iba a morir, pero sentí que me estaba muriendo. Y también entré en ese estado de, pues si me tengo que marchar, pues me marcho. Y se acabó. Y me acuerdo que estaba en paz. Y la única cosa que me lamenté un poquito es que dentro de unos meses tenía que nacer mi nieto. Y pensé, y no vas a conocer a tu nieto. Pero también me rendí a esto. Y no pasó nada. Pero la experiencia la viví. Por lo tanto, tampoco hay que vivir una experiencia, vamos a llamarle real, para realmente desarrollar esa actitud frente a la vida. Todos tenemos historias para no dormir. Y una de las cosas
que nos impide alcanzar ese estado de paz interior es que no recordamos, o sea, no olvidamos, perdón, o no soltamos los viejos agravios, las viejas heridas. Y nuestro ego nos recuerda constantemente aquello que te pasó. Es que a mí los hombres me han engañado 2 veces y ya no me van a engañar más. Los hombres no te han engañado. Tenías una experiencia para desarrollar tu asertividad, para desarrollar tu capacidad de aprender alguna cosa. Si nos aislamos de una experiencia que la consideramos adversa, no vamos a conseguir absolutamente nada. Por eso, si hay una situación que no puedo cambiar, pues entonces me voy a transformar yo. ¿Ok? ¿Va quedando claro esto? Seguimos. Por lo tanto, la actitud fundamental para alcanzar ese estado de paz interior se llama la rendición. La rendición no es la resignación. ¿Ok? La rendición es una actitud en la que yo no puedo hacer nada, ¿ok? Donde estoy experimentando un dolor, unas emociones, unos sentimientos, y me rindo, entrego estas emociones, esa experiencia, ese dolor, a esta energía universal, que David R. Hawkins le llama en su libro Dejar ir la presencia, dámale el nombre que quiera, inteligencia universal, conciencia de unidad, es igual, no importa, entregarlo y aceptar la experiencia y no desear que desaparezca en el sentido de que desaparezca, sino ¿qué tengo que aprender yo de esta experiencia? Eso no quiere decir que yo no tenga que hacer cosas, ni muchísimo menos. La rendición implica que acepto la circunstancia y yo hago aquello que creo que tengo que hacer, pero con el corazón en paz. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna cuando tiene que entrar en batalla y sabe que puede morir y sabe que tiene que matar, Krishna le dijo: entra en la batalla con el corazón en paz y con tus pies en la flor del loto del Señor. O sea, haz aquello que tengas que hacer, pero sin acritud, sin resentimiento. ¿Te tienes que separar o te tienes que divorciar? Te separas y te divorcias. Pero con el aprendizaje, con la libertad emocional de que no hay víctimas y no hay culpables. Porque si repetimos la experiencia, es porque nos hemos anclado en el pasado, recordamos las viejas heridas y sobre todo caemos en la trampa del ay pobre de mí y en el victimismo. Voy a estar repitiendo eso constantemente hasta el final de la conferencia. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense bien, cuando una persona viene y quiere aprender pues el método de bioneuroemoción, una de las cosas que yo siempre les digo, miren, ustedes lo que tienen que hacer es, vienen aquí para hacer un viaje que tienen pendiente de hacer. Le llamamos el viaje del héroe. Es mítico, que fue descubierto por Joseph Campbell y Carl Gustav Jung, entre otros, ¿no? Y ese viaje del héroe lo estamos haciendo constantemente. El viaje del héroe tiene diferentes etapas, ¿ok? Y que además ese guión se repite en todas las películas. En todas las películas buenas se repite el viaje del héroe. Al final, el héroe se tiene que enfrentar al malo. Todo el mundo lo sabe eso. Al final, el héroe se tiene que enfrentar al malo de la película, tal. O casi muere, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas experiencias son claves en nuestras vidas. Ese viaje. Entonces, la gente, yo siempre les digo lo mismo. Ustedes igual piensan que estudian ese método, pues no sé, para acompañar a los demás. Que lo hay, esto es un objetivo de este método, pero como no se acompañan ustedes mismos,
si ustedes no transforman sus fantasmas, si ustedes no arreglan sus vicisitudes, sus experiencias de vida, ustedes no van a acompañar a nadie. Y cuando ustedes vayan a acompañar a alguien que resulta que su marido o su mujer la ha dejado abandonado y ustedes tienen un conflicto con su pareja, ustedes no van a ver nada de nada y no van a acompañar a nadie. Por lo tanto, ahí está la clave del método. Por lo tanto, el primer acompañamiento que enseñamos es es acompáñate a ti mismo, a ti misma. Pon tu corazón en paz. Haz lo que tengas que hacer. Ves a la batalla, pero sin resentimientos, sin odios. Que hay una denuncia porque no sé qué y tienes que ir a unos abogados, pues vas a los abogados y te rindes. Y aceptas lo que tenga que ser. Es clave para la paz interior. Es clave. Porque si yo deseo que las cosas sean como quiero que sean, porque resulta que el otro o la otra dejó de hacer y me hizo porque no sé qué, que está loco, porque yo dije... Y entonces, si entramos en esa diáspora, nunca alcanzarán la paz interior y pase lo que pase, independiente de lo que pase, su corazón estará manchado con el veneno del resentimiento. Y no hay peor veneno en el mundo que el resentimiento. Como dijo alguien, el resentimiento es como tomarse una copa de veneno y esperar que se muera el otro. Hablaremos más adelante del poder que tiene el perdón, pero sobre todo del poder que tiene el auténtico perdón y dónde se sienta. Pero no les adelanto, no les hago un spoiler, lo que voy a explicar más adelante. Por lo tanto, sigo con Viktor Frankl y ha dicho que esta mañana me he inspirado con él, porque su historia es la actitud que quiero explicar y siempre me gusta ya no poner mi experiencia propia, que las explico muchas veces, sino de personas que realmente nos pueden inspirar a todos, ¿no? ¿Qué actitud mostró Frankl ante las dificultades que se plantearon en su vida? Y hace una reflexión que obviamente ya la estoy comentando, pero vamos a sentarla. Nadie puede ponerse en tu lugar y sufrir por ti. Me voy a parar en esa coma porque precisamente aquella señorita en cuestión que vino a verme el otro día, resulta, sin que ella me dijera nada, dije, mira, ya por el tipo de síntoma que tienes y aplicando, como decía Jung, el sentido simbólico, el sentido biológico, te puedo decir que tiene que ver, te estás comiendo, y perdona la expresión, un plato de mierda cada día y te lo están dando, no te lo comes y tú te lo comes. Y me dijo ella, pues me acabas de decir, me acabas de tocar. Y casi seguro que tiene que ver con tu madre. Dice, touché. Y seguro que esa señora, que por cierto tu madre ni es buena ni mala, sino que es perfecta en esa situación, pues te debe contar lo que pasa con tu padre o con tu hermano. Y dice, touché, touché. Y eso te lo va diciendo durante mucho tiempo, pero tú no quieres estar allí escuchando aquello, pero lo escuchas. Y eso te envenena tu mente, envenena tu corazón y luego tienes que vomitar esa porquería. Y dice, sí, la vomito con mi marido. ¿Y a quién te está haciendo daño? El resentimiento que tiene tu madre o el resentimiento que tienes contra tu madre es el que te está envenenando. Por tanto, ves a la batalla. Haz el tratamiento que tengas que hacer. Pero sana tu mente. Sana tus emociones y ponte en paz. Y no quiero que me condenes a tu madre, ni a nadie. Ni a tu madre, ni a tu padre, ni a nadie. Porque todo esto es una experiencia clave en vuestra vida. Y tú estás poniéndote en el lugar de tu madre y sufrir por ella. Y esto no se puede hacer, y lo dice Viktor Frankl. Nadie puede ponerse en tu lugar y sufrir por ti. Porque tu única oportunidad es la actitud que adoptes ante este sufrimiento. Todos tenemos una razón de ser, pero muchas veces una razón de ser y de existir en una experiencia y muchas veces no somos conscientes de esa razón. Por lo tanto, lo que yo les invito a todos ustedes es que no vayan muy lejos a buscar nada para encontrar su paz interior. Mejor dicho, que no salgan de casa. No hace falta que salgan de casa. Hagan como aquel piloto. Enciérrense en un cuarto oscuro, sin ruido. Escuchen su ruido mental. Escuchen su ruido mental. Y tomen conciencia de que ese ruido mental les tiene hipnotizados, hipnotizadas, que les tiene atrapados
Pero ustedes no son ese ruido mental, ni tan siquiera son este observador confuso. Conviértanse en observadores de ustedes mismos, ustedes mismas. Ustedes no son aquellos que el observador confuso se cree que son. Nacionalismos, religiones, razas, creencias y un largo etcétera. Todo es mentira. Todos procedemos de la misma fuente. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de esa fuente, de este átomo primordial que anida en nuestro corazón. Esto lo decían en el Instituto HeartMath, Matemáticas del Corazón. En el corazón está la esencia. Muchas veces lo decimos, escucha tu corazón. No escuches a tu mente. Y ponemos nuestro corazón al servicio de la mente. Y tenemos que poner la mente al servicio del corazón. Es clave. Ahí está la paz mental. Cuando dejamos ese baturrillo de esa cacofonía en nuestra mente. Cuando es como un niño llorón, ¿no? ¡Ah, pobre de mí! Mira, no sé qué, ¡ay, mira Facebook! Y luego está la televisión, ¿no? Donde la gente está hipnotizada. Y aquella señorita ha reventado las redes porque enseñó los glúteos, cómo se los ha arreglado. 5 millones de likes en no sé cuánto tiempo. Y yo digo, estoy flipando en colores. ¿En qué mundo estoy viviendo? Ha habido gran depresión porque el Facebook se ha quedado colgado media hora y la gente casi se muere de haberse quedado sin poder estar conectado con el Facebook. Claro, yo ya vengo de otras historias, ¿no? Como comprenderán, ¿no? Pero hay una cosa que mi nieto me hace reír muchísimo, es, no soporta que por ejemplo, yo estoy con él y me llaman por el celular, lo conteste, me llama. Que no sé, estate por mí. Está aquí mi mujer, se ríe, porque no soporta. Y si me ve allí, empieza, Avi, abuelo, que estoy aquí. ¿Ok? Empieza allí 10 jóvenes sentados en un banco y sin mediar palabra. Sin mediar palabra, todos allí con sus celulares. Se deben hablar por los celulares, ya no emplean ni la palabra ya. Bien, es el mundo que vivimos. No digo que ni esté bien ni está mal, ¿no? Pero quédense en silencio en ustedes. Cuando su corazón sienten que no está en paz, cuando sienten que están rabiosos o rabiosas, cuando se sienten incómodos con la situación que viven, acojan estas emociones y esos sentimientos. Algo les están diciendo a ustedes. Quédense en silencio. Quédense a oscuras. O quédense sin ruidos. Escúchense todas las cosas que pasan por nuestra mente. Venenos que nos han inculcado, consciente e inconscientemente. Y verán ya hay que ver, ay, por de mí, y ahora qué haré, qué desgracia, ay, yo solo, yo sola, ¿qué voy a hacer? John Lennon decía que la vida pasa mientras estamos haciendo otras cosas. Para mucha gente, lo estoy parafraseando, para mucha gente la vida pasa, pero no nos damos cuenta de qué pasa, mientras hacemos otras cosas. Yo les voy a hacer una pregunta, que obviamente solamente pueden contestar ustedes, a mí me da igual. ¿Están viviendo la vida que quieren vivir? ¿Están viviendo con quien quieren vivir? No se engañen, No se cuenten las historias. Ya llegaremos a ese punto, ya. La droga, que hace que vivamos situaciones que decimos que nos gustan, pero no nos gustan nada. ¿Qué haré yo entonces?
¿Qué será de mí? Yo llevo muchos años en eso, ¿eh? Se necesita mucha fe en el ser humano para seguir predicando lo mismo. Pero al final, al menos aprendo yo. La verdad es que preparando esa conferencia yo me lo he pasado realmente muy bien. Es hacer un reset, es como que siempre va bien repasar cosas que piensas que ya están y hay que madurarlas más y al menos a mí me sirve, ¿no? Es una cosa que yo estoy infinitamente agradecido a todos ustedes. Me decía ahora mismo el técnico que habían casi 2.000 conexiones para ver esa conferencia. 2.000 conexiones. Yo solamente les puedo dar 2.000 millones de gracias. Porque gracias a ustedes yo estoy aquí. Y gracias a ustedes yo estoy desarrollando este hábito de vivir en la paz interior y el equilibrio emocional. Y eso no quiere decir, es que la gente lo confunde. Pero la gente se piensa que estar con la paz interior es ir por el mundo como si pisaras huevos. O sea, hablar bajito. No. Esto no es. Esto es ego espiritual. Yo les recuerdo que el mismísimo Jesús se sacó el cinturón, y empezó a pegar a los vendedores del templo, Y Arjuna tuvo que ir a la batalla. ¿Ok? Hay cosas que son ineludibles. Y las tienes que vivir. ¿Ok? Por lo tanto, bendigan sus dificultades. Bendigan sus conflictos. Y repito, cuando se encuentren peleándose con ustedes mismos, cuando se encuentren cabreados, enfadados con algo o con alguien, yo siempre tengo el recurso de un curso de milagros que es, pido un instante santo. Un instante santo es ni más ni menos que quiero ver la situación de otra manera, que renuncio a mi verdad, así de simple. ¿Qué quiere decir un instante santo? Porque renuncio a mi verdad. A ver, ¿quién de ustedes renuncia a creer que tiene razón? De hecho, también un curso de milagros nos dice, ¿quieres tener razón o ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Pues entonces, da la verdad al otro. Y se acabó. Eso es rendición. Es una actitud muy activa en la que tienes que hacer cosas. Y si no puedes hacer cosas porque no puedes, sigue profundizando, sigue utilizando esta energía para conocerte a ti mismo, a ti misma, y te darás cuenta de hasta qué punto llevamos una información que nos está condicionando nuestra vida. Y es una maravillosa oportunidad, como hizo el piloto de la Segunda Guerra Mundial, de perdonarse a la única persona que hay que perdonar en este mundo, que es a uno mismo. Porque cuando comprendemos que nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras críticas, nuestras opiniones sin fundamento, porque me lo han dicho y lo he oído decir, ¿les suena todo eso? Cuando realmente nos demos cuenta de eso, de que esto que estamos haciendo está creando circunstancias que vamos a repetir, se darán cuenta que mejor estar callado y cuando tengas que hablar, que quede claro lo que dices o lo que no dices. ¿Ok? Por lo tanto, la rendición es un movimiento libre de culpas, libre de resentimientos, de cómo, de cuándos y de qué maneras. Es aceptar el momento presente de una forma incondicional y sin reservas. No hay resistencias, no hay juicios, hay comprensión de que todo tiene una razón de ser. Y entonces entramos a vivir lo que es la conciencia unidad. Y eso es precisamente lo que trabajamos en Bien Nueva Emoción, la conciencia unidad. Que la gente se lo memoriza, todo el mundo entiende, o mucha gente entiende lo que es la conciencia unidad, pero sigue peleándose con el otro. Y la conciencia unidad es comprender que yo soy una información, que en mi conciencia dejo entrar un tipo de información basada en un tipo de creencias y basada en muchas de las creencias que nos han introyectado de muy jóvenes o que hemos recibido por cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas creencias están condicionando mi vida. Y entonces esas creencias, cuando chocan con personas que yo las veo como opuestas o enemigos de mí, entonces yo proyecto la situación fuera.
Y eso no es conciencia de unidad. Y por eso nunca alcanzamos el estado de paz interior, porque siempre estamos proyectando la causa fuera y siempre pensamos que el que tiene que cambiar es el otro y que etcétera, etcétera, etcétera. Carl Gustav Jung nos decía, ahora estoy recordando, que si no aprendemos nada de las situaciones de la adversidad que la vida nos trae, obligamos a la conciencia cósmica a repetir esas experiencias tantas veces como haga falta hasta que tomemos una decisión que estemos en paz. Estoy parafraseando esa frase de Carl Gustav Jung, pero que realmente es una frase plenamente humanista. Por tanto, la clave, como están viendo, es la percepción. ¿Ok? Nosotros estamos percibiendo. ¿Ok? Siempre estamos percibiendo. Eso no es bueno ni malo, yo pienso que es perfecto. Porque mi percepción, mi forma de ver y entender el mundo, habla de mí. Habla de mí. ¿Ok? Hay una frase de un curso de milagros que para mí es brutal, en el libro de ejercicios, no me acuerdo la cual es, y es: nunca estoy disgustado por la razón que yo creo. Apúntensela, por favor. Yo nunca estoy disgustado por la razón que yo creo. Es mi programación, mi creencia, de que hay algo externo a mí que me puede amar o que me puede hacer daño, cuando en realidad no hay nadie externo a ti salvo aquello que tú estás atrayendo en tu vida. Entonces la pregunta es, o la reflexión es, ¿qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que te disgusta? En Bioneuroemoción hacemos una cosa muy importante que yo les invito ahora mismo a hacer. Es, ¿qué percepción tienes de tu madre, de tu padre, de tu marido, de tu mujer, de quien sea, que te molesta? ¿Qué percepción tienes? Eso lleva implícito que si tú haces la pregunta ¿qué percepción tengo yo de aquello que me molesta? Automáticamente no puedo buscar el culpable ni la causa afuera, la tengo que buscar en mí. Y esto es un acto realmente que ya empieza a parecerse a la compasión. Ya hablaremos de eso también. Por tanto, vamos a coger esa experiencia y darnos cuenta de que habla más de mí que no del otro. Y tengo aquí un ejemplo, y tengo aquí mujer, marido y teléfono, ¿no? Es una señorita que está haciendo, creo que el diplomado. Y fíjense cómo realmente están haciendo el diplomado, pero fíjense que el camino es sencillo, pero es abrupto. O sea, hay que saber por dónde ir, o sea, hay que saber dónde ir. El camino está muy bien marcado en nuestro método, pero hay vaguadas, selvas, leones, cocodrilos, serpientes venenosas, hay de todo por el camino. Hay de todo. Tengo aquí una señorita que se está sonriendo por debajo de la nariz. ¿Ok? Seguro que debe pensar, esta soy yo. En ese camino, el camino está muy bien marcado, porque está muy bien marcado, pero claro, hay que vivir las experiencias para poner en práctica precisamente lo que estamos aprendiendo a través del método. ¿Ok? Entonces ella estaba allí y le dije, muy bien, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Me dije, pues mira, yo me enteré porque mi marido, mi pareja, se dejó el celular en casa, se lo olvidó. Qué casualidad, ¿no? O sea, igual uno piensa, qué suerte o qué mala suerte, no sé, eso va por barrios. Y resulta que, ¡pum!, salta un mensaje. Y ella se acerca y mira, claro, el mensaje se ve si te acercas enseguida y pone, hola cariño, te estoy esperando. Eso es lo que ella lee. Entonces, claro, ella le cogió, pues... Entonces buscó la manera de decirle que se había enterado, pero claro, no le podía decir por teléfono porque el teléfono estaba en casa. Entonces, ¿qué? Pensó, digo, calla, que tengo el teléfono de un amigo suyo. Y dijo, ¡pum!, llamó a su amigo, al amigo de su marido. Hola, Pepito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Que se ponga mi marido. Que sepas, tú fíjate bien, que sepas que ya me he enterado que tienes un amante. No pudo esperar. Y su marido le contesta, bueno, tú te lo has buscado. Así mismo. Tú te lo has buscado. Y yo le digo, ¿y no te quedas con esa proyección que has recibido? ¿Qué habrá querido decir tu marido, tú te lo has buscado? No, eso no vale. ¿Para qué voy a preguntarme yo esto? Si es él que se ha ido con otra. Pero el marido me dice, tú te lo has buscado.
Entonces la señorita en cuestión sigue viviendo con esa persona 7 años más. El marido sigue teniendo sus relaciones con la amante o la otra mujer, que es igual, y ella está en casa sin tener relaciones con su marido. ¿No te das cuenta? La frase, ¿qué quiere decir? ¿Tú te lo has buscado? No, pues no lo veo. Digo, pues es muy fácil. Tú no querías tener relaciones sexuales con tu marido. Conscientemente, inconscientemente quiero decir. Por lo tanto, él siempre te tenía que estar buscando, él siempre tenía que estar para no tener relaciones sexuales y tú como que... Y lo reconoció. ¿Entiendes lo que tú te lo estás buscando? Y has estado 7 años muy cómoda sin tener relaciones sexuales con tu marido ni con nadie. Y has permitido que él siga entendiéndose con su querida. Hasta que un día pasó una situación que desencadenante y dijo, pues me divorcio, pero no fue esto ni muchísimo menos. Entonces, ella averiguó que obviamente le dije yo, tú tienes que tener una historia con los hombres que tú odias a los hombres, pero quieres ser madre. Y ella me dijo, touché. Y tenía que ver con la historia que tenía. Por eso, el disgusto que tenía esta señorita no era por la razón que ella pensaba que era. Porque además estuvo aguantando la situación porque le era cómoda, que fue la misma situación que aguantó su madre y su abuela. Mientras mi marido se distraiga con otra, yo se ven tranquila. Como un día, ahí está aquí mi mujer para recordármelo, un día una mujer le dijo, Manolo se va con muchas mujeres. Y los vecinos me dicen, ¿ya sabes que Manolo va con muchas mujeres? Y ella, sí, dice ella, pero a mí mientras me funcione la tarjeta que se distraiga mi marido porque así me deja tranquila. Esa señora no tenía ningún conflicto, lo tenía clarísimo. Que se me distraiga Manolo mientras la tarjeta funcione, por lo tanto, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Es una frase que realmente la teníamos que ponérsela en el cabezal de la cama o al lado, en la mesita de noche, que cuando te levantas o cuando te acuestas, solamente leértela. Si vas muy enfadado o enfadada, leértela. ¿Ok? Por lo tanto, el amor incondicional, vamos a hablar ahora del amor incondicional y de la verdadera espiritualidad. Pero antes que nada hay que diferenciar lo que es la espiritualidad de la religiosidad. ¿Ok? La espiritualidad tiene un sentido profundo de que nos sentimos unidos a esa conciencia superior. Y la religiosidad se manifiesta en el mundo dual, en el mundo de las formas, y casi siempre está atrapada por el ego. De ahí vienen las religiones de mi religión es mejor que la tuya, somos el pueblo escogidos por Dios, es que los musulmanes no sé qué, es que los católicos no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. David R. Hawkins nos dice, los dominios de la espiritualidad son los de la esfera de la conciencia. Aquello que estamos hablando, un ser espiritual, que lo somos todos, es una persona que es plenamente consciente de que está conectado a un campo de energía, a un campo de conciencia. Y que todo lo que en mi cerebro, mi ordenador personal, barrunta, piensa, hace tal y cual, esto tiene una resonancia en ese campo de energía que me manifestará unas experiencias en el mundo dual para que yo pueda aprender y conocerme a mí mismo, a mí misma, gracias al que tengo delante. Por eso, bienvenidas. Llegará un momento, y les prometo que llegará un momento en sus vidas, que pensarán antes de pensar, si piensan. Vamos a ver. Cogerán el sentimiento que les venga. Lo acogerán. Sentimiento de rabia, de ira, de cólera, eso lo acogen. Y luego te dirán, tú quieto, parado, aquí no te vayas. ¿Qué me está molestando? ¿Cuál es mi percepción de lo que yo estoy viendo? ¿Qué enseñanza tengo que aprender? ¿Para qué vivo esa experiencia? Esas son las preguntas clave. Y luego quédense en silencio. No busquen una solución. Y dejen que ese campo de conciencia les inspire.
Y entonces arrójense a la batalla con el corazón en paz y los pies en la flor de loto del Señor, como decía Krishna a Arjuna. Seguimos. Por lo tanto, el camino para la paz interior es el siguiente. Y eso es clave en nuestro método de la bioneuroemoción. Cuando acompañamos a una persona a cambiar su percepción y a darse cuenta de que está viviendo una experiencia y repitiendo una experiencia, como diría Freud, de nuestros ancestros, no la repetimos para hacerlo, no la repetimos para hacer lo mismo o tomar las mismas decisiones, sino para trascenderlas. Cuando comprendemos que nuestros padres, por ejemplo, hicieron todo lo que pudieron y son nuestros mejores padres a pesar de, entonces se desarrolla lo que es la comprensión. Cuando comprendes algo, eso no quiere decir que estés de acuerdo, ¿eh? La comprensión está más allá del acuerdo o no de acuerdo. La comprensión ante una situación te lleva automáticamente al perdón. Pero perdona a ti mismo, a ti misma, porque eres tú que estás atrayendo esa experiencia a tu vida. Y con eso la transformas. Y entonces entramos en la compasión. Y la compasión no es, ay, pobre de mí, ay, pobre de ti, que yo te ayudo. No, no. La compasión es muy fría, es muy dura, es muy tajante. No hace nada. Y entonces alcanzas el estado de paz interior y sabes lo que tienes que hacer en tu vida. Aquietas tu alma, aquietas tu mente, tu espíritu. Reconoces que estás viviendo una situación que te está incomodando. Reconoces que es una situación que te ha alterado, pero recuperas tu paz interior. Con esa quietud mental. Dice un curso de milagros que en la quietud mental alcanzarás todas las respuestas. Así de simple. No busquen soluciones. Déjenlas que ese campo de conciencia se las envíen. Que se las envíen. Y entonces encontrarás con una situación, con una persona, con un libro, con alguien que te dirá qué tienes que hacer o dónde puedes ir. Y esa persona o la situación no es consciente de que a ti te está siendo la respuesta que estás esperando. Por lo tanto, siempre, siempre ese campo de conciencia nos está contestando. Pero no oímos, no vemos las respuestas, porque estamos encerrados en nuestras historias, en nuestras verdades, en la culpabilidad y en el victimismo. Por eso, el auténtico amor, el amor incondicional, es un amor que no espera nada de nadie ni de los demás. No espera nada. No tenemos exigencias ni limitaciones sobre los demás. Ni pensamos nada de cómo deberían de ser y cómo deberían de actuar. Eso no es cosa nuestra. Los amamos tal cual son, pero también evitamos que nos contaminen con su, vamos a llamarle, acritud, crítica, resentimiento. ¿Escuchas? Pero cuando te repitan la historia 3 veces dices, no me lo cuentes más, no te voy a escuchar. Esa historia ya me la has contado muchas veces. Ya hablaré más adelante de lo que Anthony de Melo llama jugar al juego del sí pero. Y se darán cuenta de que ese juego juega todo el mundo. El juego del sí pero. Por lo tanto, en el amor incondicional no hay apegos, ni expectativas, ni intenciones ocultas, o recuento de quién me da, deja de dar, y fíjate que yo he dado, pero él no me ha dado, y fíjate que yo hice un regalo, y mira qué regalo me da. ¿Le suena todo eso? ¿Ok? Por lo tanto, la auténtica espiritualidad es la que estaba explicando anteriormente, la frase de Krishna, Arjuna, y Anthony de Melo hace una analogía que también me gusta muchísimo, que es la del boxeador. Cuando 2 boxeadores se pelean, ellos saben que si quieren, todos saben, que si quieren ganar la batalla, la contienda, dámelo como se llame, que ahora no lo sé,
deben de procurar que el otro se enfade y que se disguste. Porque saben que si consiguen que el otro se enfade o se disguste, va a perder el equilibrio de la lucha y se va a dejar llevar por la emoción, el resentimiento y el enfado, y entonces descuidará todo lo que ha aprendido para boxear. Y fíjense bien que muchas veces antes del combate los pesan y se dicen el nombre del perro, de la madre que te parió, se insultan y lo único que pretenden es desequilibrar al adversario, y ese es el primer round, el pesaje. Y cómo se miran, pero sobre todo ya no cómo se miran, sino cómo intentan desequilibrar emocionalmente al otro. Por eso, una de las mayores violencias que hay en el mundo no es la violencia de que te doy una torta, que esto es violencia. No es la violencia de la sobreprotección, que es otra violencia, sino la violencia muy sibilina de hacer enfadar al otro. Me quedo en silencio. Es un arte hacer enfadar a la mujer o al marido. Pero si no he hecho nada. No te lo tomes así. Y tú estás hecho un basilisco. Y lo peor es que no lo hacemos conscientemente. Lo peor es que estamos muy enfadados con nosotros mismos o con nosotras mismas, con el otro. Pero tampoco quieres gritar y tampoco quieres decir o dejar de decir. Y entonces el ego rápidamente se encuentra un artilugio, una manera de lanzarte una pullita para poner al otro que se ponga nervioso y se enfade. Y luego te dicen la frase siguiente: "Ay, ¿cómo te pones? No hay por qué ponerse así". Por lo tanto, mantengan el equilibrio emocional y desen cuenta de que la violencia más sutil que hay es la que está tapada de como aquel que no dice nada. ¿Les resuena esto? Aquel amigo o aquella amiga que te dice: bueno, ¿esto qué te voy a decir? Y toma. Bueno, no te lo tomes así, no te lo tomes así. Eso lo hacemos todos, ¿eh? Yo pensaba que tire la primera piedra quien esté libre de responsabilidad. ¿Ok? Por lo tanto, sigo insistiendo en la... Fíjense que todo lo que estoy explicando el método de Bioneuroemoción, la esencia del método, ¿eh? ¿Ok? Una de las cosas que enseñamos es la madurez emocional que viene a colación de lo que estoy explicando. Y la madurez emocional es tan simple como dejar de buscar culpables, y de eludir nuestra responsabilidad. Enseñamos la autoindagación y la autogestión emocional, que consiste en eso. ¿Cómo nos las inventamos para buscar responsables a otros y eludir mi responsabilidad? Es que tú me has dicho, es que tú me has hecho, que mira cómo dejas las cosas, tal y cual. La batalla de una pareja en casa, me río yo de las batallas mundiales. Allí no hay bombas, ni cuchillos. Pero se lanzan unas flechas súper envenenadas, como que no tira nada, ¿eh? Y aquí sí que no hay nadie, está libre de nada. Yo me pongo primero. Pero cuando me di cuenta de eso, silencio. Silencio. Todos tranquilos. Bien, comprender entonces que cuando reprimimos esta energía, cuando sentimos que nos hierve la sangre, cuando sentimos que es que nos han faltado, nos han mentido, nos han engañado, nos han traicionado, ¿ok? Lo que hacemos, que es el gran error, es proyectar ese enfado afuera, buscando culpables. Dice un curso de milagros que tenéis que tomar conciencia que aquello que das es lo que vas a recibir. Atención. Aquello que das es lo que vas a recibir. Y también una reflexión que dice: mientras tenga un enemigo afuera que me esté disgustando, estaré exigiendo que mi enemigo cambie. Cuando en realidad,
como diría el maestro Satideva, creo que del siglo IX, quien tiene un enemigo tiene un tesoro, escondido en casa y no lo sabe. Por lo tanto, vamos a bendecir nuestros enemigos, porque en definitiva son los que nos hacen crecer. Bien, vamos a ver ahora las resistencias que ponemos en nuestra vida. Y recordar una vez más que el antídoto es la conciencia de unidad. Antes he hablado que les iba a explicar de que hay una droga, empleo la palabra que hacía servir Anthony de Melo. Para mí Anthony de Melo fue una especie de mentor. Obviamente no lo conocí físicamente, pero es igual. Me he leído de cabo a rabo sus discursos, sus pláticas, etcétera, etcétera. El drama de que todo está bien. Quédense con eso, ¿eh? El drama de que todo está bien. Ese drama lo utilizamos todos, ¿eh? Personas que repiten una y otra vez la misma historia y la están aguantando tal y cual. El drama de que todo está bien. Y entonces el trabajo de autoindagación que enseñamos es qué historias te cuentas y qué justificaciones empleas para seguir viviendo una vida anodina y sin sentido. Y les aseguro una cosa, llegará un día en sus vidas que va a llegar, como estaba previsto, que se van a preguntar, ¿y esta es la vida que yo quería vivir? Se lo van a preguntar, Yo esa pregunta, que como yo ya tengo una edad, ya vengo tiempo haciéndomela. ¿Ok? Debbie Ford, en el libro El secreto de la sombra, nos dice, la verdad más profunda que todos tenemos es que yo tengo una historia. Todos tenemos una historia, pero yo no soy mi historia. Por eso, en nuestro método de bioneuroemoción, cuando viene alguien a hacer una consulta, les digo siempre lo mismo. Yo no quiero que usted hable, porque le quiero escuchar. La gente me dice, si no hablo, ¿qué me vas a escuchar? Voy a escuchar las respuestas que usted me dé a mis preguntas. Y sobre todo, usted no me las va a querer contestar. Siempre intentará contarme su historia. Y esta es la esencia del método, que cuesta mucho de sostener, incomoda mucho, sobre todo al consultante y obviamente a la persona que acompaña. Y siempre lo digo a la gente, yo ya les he visto, te voy a incomodar hasta un punto que no te puedes imaginar. Porque tú querrás contarme la historia que yo no te voy a dejar contar. Porque yo ya sé que si te permito contar tu historia, te estaré haciendo un flaco favor. No quiero que me cuentes tu verdad, porque es mentira. Lo que quiero es que tú cojas esa verdad, que la tienes como algo que te sientes mal, atrapado o atrapada, y la conviertas en un tesoro, en una información que te valga para decidir quién quieres ser en esta situación. Una de las cosas que aprende el ego, y yo siempre lo enseño en el método, es que siempre les digo esto a los estudiantes. Siempre les digo, mirad, aquí el único que aprende es el ego. Ustedes no sé, pero su ego aprende. El ego aprende todo. Ah, sí, la visión de pensamiento, tal, se lo empieza a montar de tal forma. Ah, sí, el ánima, el animus. Entonces, bien. Mentiras. Libérense ustedes. Es lo que se trata. Y ahí tengo el juego psicológico del sí pero. Lo cuenta Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior, una joya. Una joya que fue uno de los libros que realmente me ayudaron a cambiar mi vida. Y él nos habla de que todos tenemos o hemos pasado o estamos pasando el rol de rescatador, perseguidor y la víctima. Y la historia esta, tú estás en casa tranquilamente, vas a ver el partido de fútbol o vas a ver, yo qué sé, la película que te estás esperando ver, te has puesto el pijama, te estás tomando, yo qué sé, un vaso de vino o lo que sea, y te llama el amigo o la amiga de turno, contándote la misma pendejada de todos los días que tú ya sabes la historia. Puede ser tu amiga, tu madre, tu padre, el vecino, quien sea. Y tú... Y aquí, esta persona que viene como víctima, y tú te sientes incapaz de decirle, va a ser que no. ¿Ok? Y entonces permites que aquella persona pues se entrometa en tu vida. Y entonces resulta que esa persona
te vuelve a contar la misma historia, como en el caso que les decía que es que mi madre me llama porque mi padre ha vuelto a beber y ha vuelto y dice, ¿y eso es desde cuándo? Hace 20 años, digo, pues ¿para qué me cuentas esa historia que ya me la sé? Y entonces te sientes víctima. Te sientes víctima por haber dicho que sí. Entonces, como coges un cabreo de cojones, y dices, oye tío, oye tía, vete al pedo. No te quiero ver más. Me tienes hasta el gorro. Oye, suicídate, yo que sea lo que quieras, pero déjame en paz y tranquilo. No me llames para contarme que mi padre o tu madre o la Virgen Santísima está haciendo lo que hace 25 años haciendo. Y entonces te conviertes en el perseguidor. Y entonces cuando ya el otro lado ya ha colgado, te sientas en el sofá y estás de cualquier manera menos en paz. ¿Le suena esto? Entonces viene el ego de turno. Anda, ve, ¿qué va a pensar? Mira cómo te has portado. Pobrecito, pobrecita, no sabe qué hacer y dejar de hacer. Y tú en vez de ayudarle la envías al pendejo. Y automáticamente, al día siguiente la llamas o lo llamas para pedirle disculpas. Perdona, es que estaba muy nervioso, estaba muy cansado, es que, en fin, perdona, tal. Y el otro automáticamente dice, hombre, mira, pues mira, aprovechando ya que estamos de buenas, te vuelve a contar la historia y vuelve a empezar el ciclo. No acabo de contar nada que no haya nadie vivido. Más vale una vez rojo que cientos amarillos. Las cosas se dicen. Yo le decía a aquella señorita, oiga, si te llama tu madre contándote la historia quien sea, pues dices, mira mamá, yo contigo me tomo un chocolate, me voy a pasear, nos pegamos unas risas, pero no vuelvo a escuchar esta historia. Porque si te escucho esa historia, no te estoy ayudando absolutamente nada. Y esto es lo que evitamos nosotros en el acompañamiento. No dejamos que la persona cuente su historia. Y vamos a buscar qué historia hay detrás de esa historia que hace que yo me cuente esa historia y siga repitiendo como una noria una y otra vez la experiencia. Un consejo que siempre doy, que la gente no aplica, pero yo siempre lo digo. Procuren no hablar del otro como la causa de sus problemas, sino como la oportunidad que tienen de conocerse a sí mismos, a sí mismas, a través del otro. Y pregúntense, ¿para qué estoy viendo esa experiencia? ¿Qué me está enseñando esa experiencia? Mi marido no me respeta, yo no me estoy respetando, yo no soy asertivo, yo no soy asertiva. Y no me justifico que si es el padre de mis hijos o la Virgen Santísima. Se acabó esto. ¿Esta es la vida que yo quiero vivir? Si es que no, pues empiezas otra. Y si es que sí, deja de quejarte. El juego del drama de que todo está bien. Nada está bien cuando yo estoy incómodo, cuando yo me siento mal. Bien. Por lo tanto, la actitud es a hacer un reencuadre de todo lo que he explicado hasta ahora. La actitud mental para disolver nuestras resistencias, he hecho aquí 3 o 4 o 5, son las siguientes, que ya las he dicho, pero los repaso, es dejar de esperar que los demás cambien. Nunca olviden que cualquier juicio que hagas siempre es hacia uno mismo, hacia una misma. Dejen de proyectar la culpa y aprendan de la experiencia. Tengan claro que aquello a lo que te resistes es lo que persiste. Comprender que tus resentimientos te atan a personas y a situaciones que no te gustan. Y saber que en cada circunstancia hay un don y cada experiencia un tesoro. Me van a decir una cosa que me han dicho muchas veces. El cambio es difícil. Esto es muy difícil. Y yo les hago la siguiente reflexión. ¿Qué es difícil? ¿Perdonar a los demás? ¿Dejarte de exigirte y ser perfecta? ¿Qué es difícil? ¿Comprender que todo es uno? ¿Qué es difícil? ¿Dejar el control? ¿No aceptarte a ti mismo, a ti misma? ¿Dejar de desear que los demás cambien? ¿Eso te es difícil? ¿Insistir en que hay otra manera de actuar, otra actitud? ¿Dejar de desear que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran? ¿No será tu resistencia cambiar tú? Por lo tanto, he escogido 2 frases, una de
de Ken Wilber, que hace referencia a Ludwig Bernstein, o Bernstein, algo así más o menos, que es un físico, que dice: la física moderna proclama, en una palabra, que la realidad no puede ser considerada más que la unión de los opuestos. Y Nicolás de Cusa, filósofo y teólogo, decía: él, que llegó a desarrollar la consciencia oppositorum, él explica que la realidad fundamental es la unión de los opuestos. Por lo tanto, el opuesto, que lo vamos a llamar por el complementario, normalmente se acuestan con él o con ella. No vayan lejos, lo tienen al lado. Cuando integramos ese complementario como aquella parte de mí que yo no acepto de mí mismo o de mí misma, entonces estaremos desarrollando la conciencia de unidad. ¿Ok? Por lo tanto, la clave es desarrollar una mente advaita. Una mente advaita es una palabra sánscrito que quiere decir nodos. Una mente que sabe que vive en la dualidad, que sabe que todo está unido e interconectado, que sabe que hay polaridades que llamamos opuestos, pero que si una dejase de existir, la otra desaparecería. Es como que desaparezca el masculino esperando que todo vaya bien. Si desaparece el masculino, desaparece lo femenino. Y si desaparece lo femenino, desaparece lo masculino. Por tanto, el yin y el yang del Tao lo expresa perfectamente cuando nos muestra el yin y dentro está el yang, y el yang dentro está el yin. O sea, y una persona que está en el Tao es una persona que sabe vivir en el equilibrio del yin y del yang. Cuando nos polarizamos, nuestro cuerpo se desequilibra y entonces nos ponemos enfermos. De eso la medicina tradicional china, la acupuntura, que por cierto es uno de los métodos que yo empleo para poner mi cuerpo en forma, y siempre me dice, mi acupuntor siempre me dice lo mismo, dice: tienes una tristeza crónica. Digo: sí, ya lo sé, pero es que soy un ser humano y veo el mundo. Digo: pero ya sé que esa tristeza está viendo con lo fácil que es vivir y lo mal que estamos viviendo, ¿no? Pero yo he utilizado esa tristeza como impulso para hacer lo que estoy haciendo. Por tanto, y eso es trascender la tristeza. No es eliminar la tristeza o no desear la tristeza. Yo he convertido en mi tristeza en el impulso para hacer lo que estoy haciendo. ¿Me estoy explicando? Las señoritas que me están viendo aquí me pueden decir que sí o que no. Me estoy explicando lo que estoy diciendo, ¿ok? Por lo tanto, aprovechen las circunstancias que les molestan para convertirlas en un impulso para cambiar sus vidas. El lamento no sirve para nada. El día que alguien venga a mi consulta y me demuestre que llorando y lamentándose el mundo va a cambiar, yo juro que me pongo a llorar y a lamentarme fijo, vamos. Me pongo a llorar más que nadie. Por lo tanto, la conciencia advaita se refleja en ese pensamiento de Un Curso de Milagros que dice: no hay nada externo a ti que te pueda amar o temer, porque no hay nadie externo a ti. Oiga, esto es poderosísimo. Tú siempre estás frente a ti mismo. Tú siempre estás frente a ti misma. Tú siempre tienes a tu maestro delante. Vamos a desarrollar el auténtico perdón. Básicamente hay dos perdones. El perdón del ego, que es el que nunca olvida, pero perdona, porque se piensa que me has engañado, pero te perdono porque yo soy bueno o soy buena. ¿Le suena esto? Pero no olvido. Este perdón siempre te mantiene atado al pasado. Y siempre ese pasado se te va a repetir en lo que tú le vas a llamar futuro. Entonces está el perdón del espíritu, que no ve nada que perdonar, que sabe que el otro sostiene el espejo para poder conocerse mejor a uno mismo. Y lo que hacemos es entregar esa presencia, esa percepción, a la presencia, a esa conciencia de unidad, a esa conciencia universal, a esa inteligencia, y reconocer que yo no estoy viendo las cosas, que estoy viendo a través de un prisma que me impide ver la enseñanza que encierra lo que estoy viviendo. Y por lo tanto, lo primero que hago es suelto el querer tener razón. Por lo tanto, el perdón, el auténtico perdón, es un trabajo interno que requiere una limpieza constante de nuestras percepciones y nuestros juicios habituales. Es una disciplina, es un hábito. Y este hábito, valga la redundancia, es lo que hemos puesto en académico en nuestro método en bioneuroemoción, donde tenemos diferentes etapas.
gente que quiere empezar a introducirse en lo que se llama el CIP, ¿no? O sea, cómo funciona la bioneuroemoción para saber de qué va esto, ¿no? Luego hay gente que decide pues voy ya hacer el diplomado, que son 10 meses, y luego hay gente que se quiere dedicar profesionalmente, que está el máster, ¿no? O sea, al final cada uno tiene un camino. Yo siempre digo a la gente que empiece por conocerse a sí mismo y luego ya verá qué hace en su vida, que se deje inspirar, ¿ok? De hecho, es todo lo que les estoy explicando, y por eso decía al principio que digo, me lo voy a pasar genial, porque eso es precisamente lo que llevo viviendo pues casi 30 años de mi vida y desarrollando, ¿no? Y gracias a ustedes pues estoy aquí explicándoles todo esto, ¿no? Y Jung tiene una reflexión para la paz mundial. Vamos allá. Carl Gustav Jung sugirió en una ocasión que la acción más importante que un individuo puede hacer para emprender en nombre de la paz mundial no es ninguna iniciativa política en particular, sino la simple retirada de las proyecciones personales. Me parece no genial. Quédense con esa frase. ¿Quieren ustedes estar en paz consigo mismos, consigo mismas? Nos estamos proyectando siempre. Las proyecciones no son buenas ni malas. Son vitales para conocernos a nosotros mismos. Utilicen la proyección y hagan la inversión de pensamiento. Como les he explicado el ejemplo aquel. Tienes lo que te has buscado. Y se quedó como que... Y encima me dice que tengo lo que te has buscado. Digo, hombre, a ver qué proyección te está enviando. Estudiamos que las proyecciones son muy importantes, las que proyectamos. Pero las que son un auténtico tesoro son las proyecciones que recibimos de los demás. No es porque los demás tengan razón, sino porque de alguna forma me está indicando que yo tengo que integrar algo en mí. Al final todo recae en mí, el cambio está en mí y el poder de decidir siempre está en mí. Por lo tanto, esto se llama inmersión de pensamiento. En psicología dicen que la proyección es el proceso de negar los propios sentimientos, pensamientos o tendencias y atribuirlos a otros individuos, grupos, razas o incluso objetos y símbolos. El otro día estaba escuchando a unas señoritas que hablaban, una señorita negra, no voy a llamar de color porque eso de llamar de color me parece una estupidez. ¿De color? ¿De qué color? ¿Verde? ¿Azul? ¿Rojo? No, es que no se puede decir negro, bueno, negra. Y hablaba, una chica muy guapa, por cierto, un pelo tal y cual, una influencer de estas, y estaban hablando 3 mujeres, ¿no? Es que tal, que igual, es que claro, es que hay muchos prejuicios. Dice, por ejemplo, si yo estoy en un montón de blancos y alguien se dirige a mí, aquí la chica que es negra, no me dicen aquella chica que lleva la chaqueta amarilla. Vamos a ver, tienes razón, te la doy, te compro tu pensamiento, pero ¿a que es más fácil decir... es más fácil decir aquella chica negra que la chica que lleva la chaqueta amarilla? Es normal. Si fuese al revés, que yo estoy en un sitio que todos son negros y dicen, ¿es aquel hombre? ¿Cuál? ¿El blanco? Eso es más fácil de ver. Pero no, es que últimamente nos hemos puesto con la piel muy fina, O sea, es que tenemos toda la piel muy fina. O sea, que atención, que tampoco ni es ni tanto, ni tan calvo, ni tan peludo, ¿no? O sea, es normal que la gente, saque la referencia, y eso no quiere decir que sea un prejuicio racial, ni muchísimo menos, ¿no? Y repito, le compro su idea, que quede claro que la compro. Además yo me la quedé, o sea, me la quedé y dije, si algún día me dicen una chica y que la chica es de raza negra, yo diré, a ver, la que lleva los pantalones rojos, y entonces me pueden decir, pero si hay 3, hostia, pues a ver, la que lleva los pantalones rojos es la camisa blanca, pero si hay 2, bueno, ¿sabes qué? La negra. No sé si me estoy explicando, es más rápido. Ahora, si hay muchos, es así, es simple. Cuando hay algo que destaca o que no es la colectividad, se percibe rápidamente. Claro, yo recuerdo a una amiga que estuvo en África y era rubia y ojos azules y todos los niños se acercaban a tocarle el pelo, le miraban los ojos y no tenía por qué ofenderse, ¿no? Se quedaban mirando, ¿no? No habían visto nunca una persona, ya no blanca, no, rubia y con los ojos azules, ¿no? Que se parece de otro planeta, ¿no? Al final es normal cuando te encuentras con alguien o que viste diferente a ti o que tiene un color de piel diferente. Menos mal que hoy en día vivimos en un mundo que bueno, somos de todos los colores, ¿no? En fin, pero quiero explicar eso
porque al final siempre nos estamos proyectando y estamos muchas veces en esa proyección, estamos proyectando pues, esas nuestras creencias, nuestros juicios, nuestra actitud, y muchas veces esa proyección se convierte en un ataque. Y eso hay que vigilarlo, a eso me refería, hay que vigilarlo. Tú puedes dirigirte a una persona, a aquella persona tal, con educación y con respeto, que es lo que quiero explicar, ¿no? Y muchas veces lo que hace mucha gente es utilizar la proyección para atacar al otro. ¿Ok? Utilizamos la proyección como una arma de ataque. ¿Ok? Aquello que más nos molesta, por ejemplo, una chica que va, no sé, va muy arreglada o muy sexy y tal y cual, pues puede recibir proyecciones de esa pendeja, esa don nadie, esa seguro que se está trajinando el jefe y todas esas cosas, ¿no? Eso también se ve y se ha visto. Eso las mismas mujeres con las mismas mujeres, ¿eh? ¿Ok? O sea, en vez de pensar que esa chica es buena en aquello, pues siempre hay que pensar de otra manera. Por lo tanto, estemos al tanto de nuestras proyecciones. Por eso la pregunta que enseñamos es, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Cuál es tu percepción de aquello que te está molestando de tu amiga, de tu colega, de tu pareja, de tu madre? Y hagan la inversión de pensamiento. Es que mi marido siempre va a la suya y se preocupa, y no se preocupa de mí, y va de fiesta, y va con su moto, y va con sus amigotes, y tal y cual, a mí me deja en casa. ¿Qué te está enseñando eso a ti? ¿Cuánto tiempo hace que...? Desde que lo conocí, digo, pues tu marido está en coherencia. Te lo compraste cojo, sigue cojeando. ¿Eh? ¿Qué te está enseñando? Pues que vivas tu vida y dejes de vivir la vida de los demás. Es lo que está enseñando. Porque tú vives la vida de los demás y no vives tu vida. Estás en un exceso y él vive su vida y no está pendiente de los demás. Hay un equilibrio. Esto es vivir en el Tao. Este es el punto de paz y equilibrio emocional y paz interior. Por lo tanto, abrir nuestras mentes al cambio significa desarrollar la voluntad de soltar todos nuestros agravios, no porque sea moralmente bueno, sino porque esos agravios atan nuestra conciencia al mundo material que no es su lugar de pertenencia, que es lo que acabo de explicar ahora. ¿Y dónde empieza el aprendizaje? ¿Y realmente dónde termina? Obviamente, con eso voy a terminar, con las relaciones interpersonales. Son la gran escuela para alcanzar la maestría y la paz interior. Por eso no vayan a algún lugar a buscar la paz interior. Empiecen por su corazón, empiecen por sus relaciones con ustedes mismos, con ustedes mismas. Escuchen su diálogo interior. ¿Qué palabras emplean para cualificarse ustedes cuando hacen una cosa que está mal o que se han equivocado? ¿Cuántas veces yo me he visto diciéndome a mí mismo, eres un imbécil, siempre te hacen lo mismo? En el mundo no se puede confiar. No. Eso se tiene que acabar. ¿Qué tengo que aprender yo? Una de las cosas que yo siempre he tenido es confiar en la gente. Y me han llegado a decir a mí, es que tú eres muy inocente. Y yo digo, ¿y eso es malo? Es que en ese mundo no se puede ser tan inocente. Bueno, dice un curso de milagros que cuando tengas una mente totalmente inocente serás invulnerable. Y la verdad es que a mí me las han enviado todos colores, de todos los colores. Pero yo me siento invulnerable, o sea, no me han afectado. Y sigo confiando en la humanidad. Sigo confiando, a pesar de. A pesar de. Y sigo aportando aquello que sé, o lo único que sé que puedo aportar. Es mi experiencia, desarrollar un método, que se llama la bioneuroemoción, un método realmente humanista 100%, donde aglutina diferentes enseñanzas científicas, biológicas, psicológicas, sociológicas, metafísicas, porque todo está junto, no está nada separado, ¿ok? Donde uno aprende a gestionar su vida, a autoindagarse, a autogestionarse, a tomar conciencia de que nuestras proyecciones son un tesoro, a hacerse las preguntas clave, ¿qué es aquello que me molesta del otro? ¿Qué tengo que aprender? ¿Para qué repito esa experiencia? Ya sabemos, si alguien no tiene información, no se preocupen, la tienen delante. Si ustedes no saben qué información llevan en su inconsciente, la tienen delante. Con quién se relacionan, qué experiencias se encuentran, etcétera, etcétera. Esta es su experiencia.
No hace falta que busquen nada, viven delante, lo tienen delante. Y si llega un día a averiguar, se darán cuenta que están repitiendo la historia de su madre, de su padre, o quien sea, como debe de ser, pero para no ser lo mismo. Yo estoy haciendo esto que estoy haciendo porque yo viví en un ambiente emocional muy dictatorial, de un Dios castigador y un miedo a Dios, y he transformado esa experiencia de Dios en lo que es el Dios amor. Un Dios que nos da aquello que estamos pidiendo constantemente. Nos da aquello que estamos pidiendo constantemente. El problema es que no somos conscientes de que estamos pidiendo constantemente. Y estamos pidiendo constantemente a través de nuestras críticas, de nuestras proyecciones, nuestros juicios, nuestros "ay, pobres de mí", etcétera, etcétera. Estamos constantemente en una batalla interior contra nosotros mismos y proyectándolo afuera. ¿Les suena eso, corazones? Y esta es la clave de la paz interior. Por lo tanto, entonces establecemos relaciones especiales. Relaciones especiales es una proyección de pensar que el otro me va a dar aquello que creo que a mí me falta. Y como yo creo que aquel me va a dar, o aquella me va a dar aquello que pienso que a mí me falta, entonces yo voy a hacer cosas para que el otro esté siempre contento. Y entonces vendo mi vida por un plato de lentejas, que eso es lo que significa esa metáfora. Vender tu vida por un plato de lentejas. Dejar de ser tú para convertirte en otra persona porque piensas que el otro sí estará contento. Vamos a respirar. Que por tanto se basa en la creencia de que alguien externo a mí me puede amar o me puede hacer daño, ¿no? O me puede dar aquello que creo que me falta. Y entonces vivimos esas historias que no queremos vivir, sostenemos relaciones que no queremos seguir y nos contamos historias y de que todo está bien, ¿ok? Y aguantamos violencias y confrontamientos y, en fin, desavenencias de todo tipo, nos contamos unas historias y luego nos quejamos de que no nos encontramos bien. ¿Ok? Por lo tanto, atención a esa frase de Neale Donald en Conversaciones con Dios. Es un libro para mí maravilloso, pero esa frase vendría a resumir lo que les he explicado hoy, esta tarde. Y es, recuerda, lo voy a repetir tantas veces como haga falta, en ausencia de algo distinto, tú no eres. Eres únicamente lo que eres en relación a otras cosas que no es. Atención a la frase, ¿eh? En ausencia de algo distinto, tú no eres. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? En la ausencia de algo que no se parezca a ti, tú nunca podrás conocer aquella parte que no conoces de ti. Por lo tanto, en ausencia de algo distinto a ti, tú no eres. La importancia del otro, la importancia de aquel que te dice que te quiere, la importancia de aquel que te engaña, la importancia de aquel que te miente, que te traiciona, es tan importante, porque entonces aprendes a saber quién eres. Por tanto, eres únicamente lo que eres en relación a otras cosas que no es. Porque eso quiere decir que aquello que estoy viendo en el otro tampoco es. Es una proyección mía. A mí esa frase de Neale Donald, en 2 líneas, me parece el concentrado de una sabiduría que la he puesto al final, porque después de todo lo que he explicado, pienso que ahora lo pueden comprender. Por lo tanto, la acción más elevada es la que te produce el mayor bien a ti mismo o en ti mismo. Y el mayor bien para uno mismo se convierte también en el mayor bien para el otro. Porque cuando eres asertivo, dices aquello que piensas y sientes con mucho respeto y con mucho amor hacia el otro, puede resultar una situación incómoda. Puede haber un disgusto, puede haber una rotura del sistema. Pero es el bien para ti y también el bien para el sistema. Lo que yo le llamo la paradoja del orden-desorden. Cuando yo tengo un conflicto con alguien y lo mantengo, tengo un desorden en mi psique para mantener un orden a mi alrededor. Pero si ustedes ponen orden en su psique, que sepan que van a poner desorden en su alrededor. Pero este desorden es tan bueno como su orden que tenían. Al final, en esa última diapositiva, estoy resumiendo
todo lo que les estoy explicando en el marco más importante de conocerse a uno mismo para alcanzar esa libertad emocional y ese estado de paz interior. Por lo tanto, tú no tienes ninguna obligación en tus relaciones. En tus relaciones son oportunidades. Y por lo tanto, miramos lo que podemos aportar y no lo que podemos obtener de ellas. ¿Qué puedo aportar yo a esa relación y no qué puedo yo obtener de esta relación? A ver si les queda claro esto. Por lo tanto, con esas reflexiones, aquí voy a terminar. No